Tipos de variables en investigación. Las variables de la investigación son las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno que adquieren distintos valores, o sea, varían respecto a las unidades de observación. En pocas palabras, es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación. Características son elementos presentes en fórmulas, proposiciones y algoritmos, las cuales pueden ser sustituidas o pueden adquirir sin dejar de pertenecer a un mismo universo. Adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras hipótesis o teorías. Designan aspectos discernibles de un objeto de estudio, analizan la distribución de una población, formulan relaciones descriptibles, explicativas o predictivas sobre la misma. Son características observables de algo, son susceptibles de cambio. Tipos de variables. Cuantitativas son aquellas cuyos valores al ser medidos pueden expresarse numéricamente y en diversos grados. Algunos ejemplos de estas variables son el peso, la edad, la talla, la temperatura, etc. Y las cualitativas son aquellas que representan una cualidad o atributo del individuo o el objeto en cuestión. Algunos ejemplos son género, masculino y femenino, calidad de producto, excelente, bueno, malo, actividades preferidas, lectura, TV, cine, fútbol, etc. Clasificación. Según su naturaleza, se clasifican en variables cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas se subdividen en dos: variables continuas. Estos tienen la particularidad de asumir cualquier valor numérico y que pueden cambiar en cualquier cantidad. Ejemplos: el tiempo, la distancia, el peso, etc. Se nos ocurre que X, las tallas de las niñas, es decir, 1, 2, 3, 4 o 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Variables discretas. Una variable discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores. Ejemplos: el número de hijos de una familia, la cantidad de dedos que tienes en una mano, el número de faltas en un partido de fútbol, número de personas que llegan a un consultorio en una hora, el número de árboles que hay en un parque. Según su complejidad, simples, se manifiestan directamente a través de un indicador o unidad de medida, no se descomponen en dimensiones, por ejemplo, el precio de un producto, la edad o el sexo de una persona. Complejas, se pueden descomponer en dos dimensiones como mínimo y luego se determinan los indicadores para cada dimensión, por ejemplo, la actitud del estudiante. Puede ser descompuesta en dimensiones como actitud ante el trabajo, actitud ante la defensa, actitud en el estudio, entre otras. Variables según su función o relación. Independientes, aquellas que se manipulan por el investigador para explicar, describir o transformar el objeto de estudio a lo largo de la investigación. Por ejemplo, el método de enseñanza de lectura que un profesor utiliza para mejorar la comprensión de sus alumnos. Dependientes, constituyen los efectos o consecuencias que dan origen a los resultados de la investigación. Un ejemplo son los cambios o mejoras que los alumnos experimentan. Intervenientes, son aquellas que pueden influir directamente sobre la variable dependiente y en los estudios experimentales son manipuladas por el investigador. Por ejemplo, los ejercicios de lectura practicados por los alumnos. Confusoras extrañas o ajenas, aquellas que pueden afectar tanto a las variables dependientes como a las independientes. Comúnmente llevan errores, sesgos y dudas. Por ejemplo, los factores disléxicos que podrían incidir en el proceso de aprendizaje. Variables según el nivel de medición. Ordinales, aquellas en las que hay un orden entre las categorías, por ejemplo las calificaciones, preferencias o nivel de educación. Nominales, valores que se agrupan en categorías disjuntas y exhaustivas. Puede ser dicotómicas, donde se presentan como el sexo masculino o femenino, politómicas, donde puede ser marcas de computadoras, clases sociales, orientación sexual. De intervalo, los elementos son clasificados en categorías que tienen un orden o jerarquía. Como son numéricas, se puede realizar en operaciones aritméticas, como el coeficiente intelectual. De razón, aquellas con un punto de cero inicialmente inherente, como la edad, la producción, ingresos,